que le inter- ¿Perdón? solo una preguntita. Entonces, no importa que todavía no haya gente aquí en la reunión, porque no sé si van a terminar todavía. Son O sea, 54. Tenemos 54 gentes, o sea, la mayoría estamos. está bien. Sí, Entonces, sí, pues vamos. por el número yo considero que sí podemos iniciar el tema y vamos a hablar un poquito y van a ver que se van a ir incorporando, ya Ok, somos 54 y entonces, pues tratar de hacer un poco dinámico esto que les traemos hoy el equipo de Periodoncia. Agradezco a mis compañeros el apoyo. Espero que podamos, pues en este tiempo de pandemia a nivel mundial, todos desde nuestro lugarcito, ¿verdad? Pues estamos haciendo lo posible por aprender, por estar involucrados y con un compromiso, ¿verdad? En nuestra formación académica, que es lo que no hemos querido de alguna manera de soltar, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos, vamos a hablar un tema que sigue a los temas de la doctora Marielita. La doctora Mariela les habló de diagnóstico clínico y radiográfico y yo solo voy a dar una pequeña pincelada de algo más que podamos tener a nivel de periodoncia en cuanto a diagnóstico. Entonces, los métodos de diagnósticos avanzados en enfermedad periodontal, cuando nosotros empezamos a investigar y nos damos cuenta, realmente es un tema que apoya muchísimo más a la investigación en temas periodontales que en sí a algo que nosotros podamos tener un acceso para estar haciéndole a cada paciente. Entonces es muy enriquecedor el poder aprender de un mundo en el que para nosotros es tan desconocido muchas veces como es la inmunología, como son los métodos genéticos, y que en otros campos de investigación en periodoncia realmente se nos vuelven un lugar de diversión, ¿verdad? O sea, los investigadores, el genoma para ellos es un lugar de diversión, un lugar en donde están todos los días descubriendo nuevas situaciones, nuevas cosas, nuevas enfermedades, nuevos avances. Entonces, en periodoncia, pues estos métodos nos permiten de alguna manera tener alguna información que más adelantito y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Pero para que yo tenga un método de diagnóstico avanzado, debo de primero poder establecer un diagnóstico. Entonces, si se dan cuenta, un diagnóstico, eso lo vimos cuando estuvimos viendo los temas de gingivitis y periodontitis con el doctor López y el doctor Castillo y cómo clasificar la enfermedad, cuáles son los parámetros clínicos que nos indican la presencia de una enfermedad. Debemos de conocer la historia natural de la enfermedad periodontal en cuanto a la clasificación, en cuanto a gravedad, a la evolución, su extensión y algunas cosas algunos datos clínicos que nos pudieran dar información sobre la activación o no de la enfermedad en el momento en el que estamos viendo. Los autores en los diferentes artículos, porque de este tema hay mucho para leer, realmente nosotros vamos a dar una pequeña mirada y pincelada al tema. Muchas veces nos hablan de que los parámetros clínicos, como la medición de la inserción clínica, la profundidad del sondeo, la evaluación radiográfica, nos hablan únicamente de la naturaleza y el comportamiento natural de la enfermedad y nos dan un estadio, por decirlo así, momentáneo, más no nos pueden dar algunos datos sobre predecir o sobre riesgo de enfermedad, aunque vimos factores de riesgos asociados como algunas enfermedades, pero algunos indicadores que pudiéramos nosotros medir para saber que podemos tener no solo la actividad, sino que la presencia de un riesgo previo a los signos clínicos, que eso sería lo más importante en cuanto a la aplicación de algún método avanzado y alguna prueba de diagnóstico. Entonces, conociendo el proceso salud-enfermedad en periodoncia, estableciendo una clasificación, entendiendo los parámetros clínicos para esta clasificación y entendiendo la actividad o no de la enfermedad, es la que pudiera darnos
estos datos de poder ver algunos otros métodos. Entonces, ¿cuáles métodos de diagnóstico tenemos? Tenemos los métodos clínicos, que es el principal, ¿verdad? Que fue lo que vieron con la doctora Mariela, ¿verdad? Cómo hacer esa profundidad del sondeo, cómo hacer la evaluación del proceso por medio de la inflamación, cambios de color, contorno, consistencia, tamaño, la evaluación del exudado hemorrágico, ¿verdad? Los niveles de inserción clínica, los datos radiográficos en cuanto a pérdida de altura de cresta, pérdida de continuidad, las rarefacciones que se mencionaban ayer, todos esos datos que nos podamos tener son los métodos, una parte de los métodos. Pero también podemos tener bioquímicos, podemos tener biología molecular como ADN y PCR, algunos microbiológicos y algunos inmunológicos. Entonces, fíjense que cuando vemos esta palabra, cuando yo daba este tema anteriormente, unos años atrás, era un tema que muchas veces nadie había escuchado. Estas tres letras juntas, PCR, ¿verdad? PCR la hablábamos y nadie la había escuchado, ¿verdad? Después de pandemia, este término PCR ya todos lo reconocemos, ¿verdad? Si no entendemos completamente la tecnología, ya lo escuchamos, ¿verdad? Ya lo escuchamos porque este ha sido un aliado de detección para el momento ahora de pandemia, para reconocer al agente causante de COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Entonces, en la identificación de este microorganismo, se utiliza esta tecnología. Entonces, ahora que vamos a hablar, ya no va a ser tan desconocido, porque nosotros ya hemos escuchado, ¿verdad? Ya sabemos de esa tecnología y ya en Guatemala, inclusive, si antes era difícil que hubieran termocicladores para procesar este tipo de pruebas, ahora, pues con la globalización a nivel mundial, ahora hay muchos equipos. Entonces, esta tecnología ya la tenemos muy asociada a un conocimiento en nuestro entorno, ¿verdad? Y de alguna manera ya no nos parece como algo tan lejos, ¿verdad? Antes lo mirábamos como que posiblemente en Guatemala ni existía. Poco a poco fueron abriéndose los laboratorios, las universidades fueron comprando los termocicladores para poder hacer las diferentes pruebas y correr las pruebas. San Carlos tiene, por supuesto, y ahora, pues en los laboratorios vamos a tener este tipo de tecnología. Podríamos hacer más investigación porque vamos a tener más equipo. Lo único que tenemos que tener son reactivos y cepas específicas que quisiéramos estudiar. Hasta aquí estamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Pueden preguntar algo? ¿Cómo vamos, jóvenes? Bien, doctora. Ya nos está pasando un poquito como nos sentíamos. Ya estamos un poquito más estables. Ya respiramos un poquito. Ya dejamos diagnóstico. Bueno, háganme favor de meterse a la aplicación esta para contestar. Si ustedes en tiempo de pandemia han realizado algún tipo de estas pruebas. Si se han tenido que hacer PCR, si han tenido que hacer en PCR para SARS-CoV-2, alguna prueba de antígeno, si han tenido que hacerse ambas pruebas, una prueba. Entonces, fíjense qué acercamiento tenemos a la tecnología el día de hoy. El 100%, ahora ya lo dividimos, ajá. Miren, qué interesante es. Muy bien, bueno, aquí queda cabal dividido, ¿verdad? Aquí ya se fue dividiendo. Vamos dando los datos. Muy bien, ustedes están viendo los datos, ¿verdad? Sí, doctor. Están viendo cómo se está manejando. Sí. Sí, doctor.
Bueno, de aproximadamente 60 personas que estamos acá, digamos que los que tuvieron la oportunidad de contestar, el 43% al momento, el 40% no se ha realizado ninguna prueba de estas, y tenemos un 60% que han estado entre hacerse la prueba de PCR, hacerse la prueba de antígeno o las dos, ¿verdad? Que la primera es para la identificación, la presencia o no del microorganismo, y la segunda para ver si se desarrollaron los anticuerpos. Bueno, entonces, miren cómo va la información y cómo vamos teniendo más datos. Entonces, importantísimo, no estamos lejos de conocer algún tipo de estas pruebas. Entonces, importante saber que conocemos lo que es un hisopado, ¿verdad? Sabemos lo molesto que es un hisopado, ¿verdad? Pero en periodoncia las muestras se toman de diferente manera. No se toman como el hisopado para el SARS-CoV-2. Bueno, entonces miren, acá nos podríamos quedar aquí, un 60% hemos tenido que pasar por algún tipo de pruebas de estas en tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque un familiar, porque estuvimos cerca de algún amigo que salió positivo, porque se enfermó toda la familia, por nuestro entorno, por nuestro trabajo, por cualquier razón, por viaje, para colocar vacuna, todas estas fueron razones para que nosotros tuviéramos y nos pusiéramos una prueba de estas, ¿verdad? Entonces, claro, no tuvimos acceso, ¿verdad? Por supuesto, no tuvimos acceso a ver cómo procesaban las pruebas, ¿verdad? Pero sí, pues ya pasamos por un laboratorio y ya sabemos. Entonces, este tema no es por demás desconocido para todos. Entonces, interesante, 60% o 59% hemos estado sometidos a estas pruebas. Entonces, ¿qué nos dicen las pruebas? Vamos a ir viendo qué nos dicen las pruebas y vamos a empezar a ver los métodos más sencillos. Entonces, el método más sencillo donde podemos tener alguna pequeña y poca información es a través de un medio de cultivo. Ustedes lograron hacer el año pasado un cultivo, ¿verdad? En microbiología. Al final terminaron sus laboratorios. Sí, doctora. ¿Verdad que sí? Lograron hacer un cultivo, hicieron la siembra y colocaron en la caja de Petri y pudieron observar y oler principalmente el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Entonces sí lograron hacerlo y entonces conocen un poquito de la técnica, conocen cómo se hacen. ¿Alguien me puede describir cómo tomaron la muestra para esta siembra? Pues me recuerdo de dos. Una fue donde lo hicimos con como que lo partimos a la mitad, la caja de Petri, y con la mano limpia, o sea, primero antes de lavarse las manos, la pusieron en la caja de Petri en el agar, y después se fueron a lavar las manos, y ya después en el otro lado la pusieron limpia, y después ya eso lo dejaron para que se cultivara y para ver como que la diferencia entre una mano limpia y una mano sucia. Otra fue con un pedacito de papel. No me recuerdo bien si a ese fue el que le echamos saliva o no. Y ese ya lo cultivamos en la caja de Petri de ambos lados. Y después ya lo cerramos y a esperar a ver qué salía, ¿va? Luego se pusieron en las cámaras para poder tener el resultado, ¿verdad? Ajá, Bueno, pues exacto. ustedes hicieron en saliva y en mano, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos a nivel periodontal, nosotros lo hacemos por medio de una muestra de placa subgingival, ¿verdad? Y lo es por medio de una cureta, nosotros tomamos una muestra subgingival, ¿verdad? Y la ponemos exactamente en los procedimientos que ustedes aprendieron de siembra en la cajita de agar. Entonces, ¿qué nos dice una muestra de cultivo de microorganismos? Es una prueba muy sencilla, es accesible, pero tiene algunas desventajas.
principales, ¿verdad? Una de ellas es que si se dan cuenta, la viabilidad de la muestra es muy importante, ¿verdad? Porque esa muestra debe de sembrarse inmediatamente. Tenemos tiempo contado, ¿verdad? La sensibilidad de la técnica es baja. Entonces, realmente cuando vamos a hacer un cultivo y vamos a tener esto, vamos a poder encontrar algún tipo de bacterias, saber que están presentes, saber que son anaerobias porque se ponen para un medio anaerobio, pero no vamos a poder decir específicamente qué tipo de microorganismo es el que encontramos, ¿verdad? Y esta desventaja es muy importante cuando vamos a hacerlo con pacientes, porque debemos de tomar la muestra. Nosotros cuando hemos hecho, lo que hemos hecho es ir a la clínica, dar el consentimiento informado de algún paciente, tomar la muestra e inmediatamente regresarlo a hacer al laboratorio que nos queda casi a la par de las clínicas, ¿verdad? Porque la viabilidad es importante, no es como puedo tomar la muestra y de ahí la llevo para procesarla, ¿verdad? Entonces, el cultivo de microorganismos es poco sensible, pero nos da alguna información que es importante y saber que tenemos principalmente los microorganismos gram negativos. Bueno, ¿qué otro tipo de pruebas tenemos? Tenemos las pruebas de anticuerpos monoclonales, como las pruebas inmunológicas para detectar posibles patógenos. Entonces, una de las que todos nos hicimos o nos hemos hecho en la segunda prueba, que son de las pruebas de antígenos, son de este tipo de pruebas que vamos a ver ahora. Es la segunda, no es la PCR, sino es la segunda que nos hemos tenido que hacer. Entonces, ¿cuáles? Tenemos específicos, ¿verdad? Como la inmunofluorescencia y la prueba de ELISA, que la mencionamos cuando vimos factores de riesgo, como la primera prueba que se puede hacer en algunos pacientes con sospechas de VIH, pero para cuando hacemos aplicación en periodoncia, pues es para poder detectar principalmente periodontopáticos, ¿verdad? Periodontopáticos que están en ese biofilm organizado, ¿verdad? Que es el que da la etiología, la principal etiología de la enfermedad periodontal. Entonces, ¿cómo hacemos una inmunofluorescencia? Aquí también se utiliza algún tipo de tecnología especial como son los fluorómetros. Entonces es a través de una tinción con un medio de contraste que nosotros podemos identificar algún tipo de microorganismo. Esto, si se van a ir dando cuenta ustedes, nos da una información mucho más específica. Podemos clasificar de positivas y negativas la presencia de periodontopáticos, inclusive ya hay estudios que nos dicen que son sensibles para Actinomyces aggregatibacter en un 91% y porfiromona gingivales en un 100%. Entonces, estos dos son dos periodontopáticos muy importantes asociados a enfermedad periodontal. Entonces, no puse todos los videos para que no se nos sobrecargara la clase, pero en la guía que ustedes van a realizar de la tarea que sus profesores les van a asignar en Classroom, ustedes van a ir encontrando la explicación, un video para que vayan fijando ese conocimiento y entiendan cómo se hace la técnica. Entonces, cada una de estas técnicas tiene un video que ustedes van a poder ir observando para que aclare ese conocimiento. Entonces, la inmunofluorescencia, ¿verdad? Si el otro era un fotómetro, este es un fluorómetro, ¿verdad? Y vamos a ir viendo el fotómetro ahorita. Vamos a entrar a conocer. Entonces, ¿qué tipo de inmunofluorescencia podemos tener? Podemos tener antígeno bacteriano de forma directa y con la fluoresceína, o podemos tener la unión de antígeno-anticuerpo más fluoresceína para hacer una prueba indirecta. Si nos da tiempo el día de hoy, vamos a ver cómo es la diferencia y cómo la prueba de antígeno utiliza las dos, la directa para ver el control en una prueba que vamos a hacer con fluoresceína o con cualquier otra tinción o cualquier reacción enzimática, y el antígeno anticuerpo, que es una prueba indirecta. Esta también está especificada en los videos para que ustedes completen el conocimiento. Este es un tema muy amplio y tendríamos que dar muchísimas clases para entenderlo. Entonces,
Cuando vamos a hacer pruebas también enzimáticas como la de ELISA, que es ligada a una enzima, también es a través de color y también es a través de otro aparato, como les había mencionado, que es un fotómetro. Entonces, anteriormente sí teníamos que tener alta tecnología como este fotómetro. Ahora las pruebas, ya hay pruebas de casi caseras, ¿verdad? En donde al paciente le podemos en la clínica hacer algún tipo de prueba inicial y luego si confirmamos o sabemos o tenemos duda de algo, pues ya podríamos hacer otro tipo de pruebas que son a través de una reacción enzimática, que lo que vamos a tener es una tinción. La tinción nos va a hablar de lo positivo. Entonces, vimos que entre los métodos, los principales es el clínico, el radiográfico. Vimos el microbiológico a través del cultivo, que ustedes ya tuvieron la experiencia, la inmunofluorescencia, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a ver que existen también los métodos bioquímicos enzimáticos. Estos han ido creciendo y han tenido un auge mucho mayor en los últimos años porque hemos podido ver biomarcadores del huésped, ¿verdad? Que nos indican destrucción de tejido o actividad de la enfermedad periodontal como tal. Entonces, para conocer qué tenemos en el mercado, pues la casa esta Oral-B tiene ese test enzimático VANA, que es a través de una enzima tripsinoide. Y tripsinoide podemos ver la presencia de Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forcitus, Treponema denticulum y algún otro tipo de periodontopáticos que son importantes para relacionarlos y para poder establecer riesgo. Entonces, lo importante en estos temas es que, por ejemplo, en una clínica, estos sí pueden ser más de uso clínico, ¿verdad? Pudiéramos establecer el riesgo, ya sea de un niño, un adolescente o de alguna persona que pudiera hacerse el test, que pudiéramos tener algo que nos indique que esta persona pudiera desarrollar enfermedad periodontal. Entonces, este test se ha utilizado para estudios a nivel internacional y nacional también. Hay un estudio nacional, ¿verdad?, donde se utilizó este test en niños para medir algún tipo de periodontopáticos. En clínicas también los utilizan, es una técnica que vende mucho para litosis, ¿verdad? Pero la diferencia es cómo tomamos la muestra. En periodoncia lo hacemos igual, como vimos anteriormente, a través de tomar una muestra con cureta de biofilm subgingival, ¿verdad? Y ese es el que presentamos a la hora de realizar el test. Entonces vamos a poder ver el video acá. Van a ver que al final lo relaciona a enfermedad periodontal, ¿verdad?
Bueno, entonces pudimos ver ahí que en 5 minutos podemos realizar esta prueba y pues es una prueba enzimática, ¿verdad? Que lo que hace es que en esa tarjetita pues tenemos una reacción, ¿verdad? De un color que está dado por la presencia de la enzima tripsinoide que liberan algún tipo de microorganismos como vimos anteriormente. Entonces, esa unión, ¿verdad? Enzimática se tiñe y es lo que es conocido como el test VANA. Algo importante es que, por ejemplo, en los estudios que se han hecho, vemos que dan positivos en bolsas poco profundas, solo un 10%, más están más presentes en bolsas profundas como de 7 milímetros. Entonces, por eso es más específico para periodontopáticos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer este tipo de pruebas. Y es lógico que cuando lo utilizamos para litosis, pues obviamente, ¿verdad? Los periodontopáticos y todas las reacciones van a estar a nivel de toda la boca y toman las muestras en otro lugar, ¿verdad? Y el olor fétido, pues nosotros sabemos que es parte de la descomposición de los microorganismos y las enzimas que presentan este tipo que las calaverinas famosas que hemos visto en los laboratorios cuando se hacen las siembras de placa, ¿verdad? Entonces, pues este es un pequeño ejemplo de cuando vamos viendo ya lo bioquímico enzimático y pues ya podríamos entrar a las bioquímicas, ¿verdad? Que actualmente ya ustedes van a tener la oportunidad de leer mucho acerca de la proteína C reactiva, ¿verdad? Y cómo se va asociando ya a la presencia de inflamación aguda y asociada a periodontopáticos específicos como el Actinomyces agretibacter y la Porphyromonas gingivalis y cómo se presentaron, ¿verdad? En factores de riesgo en diabetes y enfermedad cardíaca, pues vimos lo que es la presencia de la proteína C reactiva, ¿verdad? La proteína C reactiva, yo quería aclararles porque yo vi que en los documentos aparece PCR también, entonces depende el contexto en que estemos leyendo, la abreviatura puede ser, en algunos casos es la prueba PCR y en otros es la proteína C reactiva. Entonces hay que aprender a diferenciar porque yo dije, esto puede darles confusión porque leen PCR en uno y PCR en otro lado y PCR cuando estamos hablando en la parte bioquímica, en la parte de la proteína C reactiva, así lo nombran en los documentos. Entonces, también ya tenemos este tipo de bioquímicas, es un biomarcador, ¿verdad? Que se produce tanto en hígado y en algunos órganos del organismo, ¿verdad? Que son específicos para hablarnos y indicarnos la presencia de una inflamación y que pueden ser monitoreables a la hora de realizar algún tipo de tratamientos. Entonces, pasamos siempre viendo la parte bioquímica, vamos a entrar a un análisis que es maravilloso, que es ya, digamos, lo más centrado a periodoncia, a esa respuesta del huésped que vimos, los biomarcadores que pudiéramos encontrar a nivel sistémico o a nivel del fluido crevicular. Pero a nivel de fluido crevicular, que es nuestro campo que nos pudiera interesar un poquito más, pues podemos ver la presencia de algún tipo de enzimas, inmunoglobulinas, interleuquinas, citoquinas, que es otra palabra que no sé, interleuquinas y citoquinas, se han dado cuenta que es otro término que ya lo estamos escuchando, ¿verdad? Ya es parte digamos, de palabras que se han ido metiendo en el vocabulario del mundo médico en cuanto a esto de COVID, ¿verdad? Esa reacción, esa respuesta inflamatoria generalizada del cuerpo con la presencia de interleuquinas. Se hacen pruebas específicamente de la interleuquina 6, por ejemplo, más adelante vamos a ver algo de esto, y de citoquinas. Entonces, el documento que ustedes van a leer un poquito de cada uno de estos. Entonces, de todos estos que vemos acá, enzimas, inmunoglobulinas, interleuquinas, citoquinas, quimioquinas, prostaglandinas, son biomarcadores específicos del huésped, ¿verdad? Que son liberados, que pueden ser medidos en estadio normal en el organismo, en procesos patológicos, ¿verdad? Y, por supuesto,
en algún tipo de intervención de tratamientos en donde tenemos una respuesta, ya sea a una activación, a una sobreexpresión de algún tipo de estos biomarcadores o una disminución, ¿verdad? Entonces, y también las hormonas que hablamos también cuando hablamos en factores de riesgo y por supuesto las bacterias y sus productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles pueden ser? Fíjense que yo se los puse aquí y es muy amplio, pero quiero que cuando leamos el documento nos demos cuenta principalmente cuáles son las que tienen y que son moléculas, ¿verdad? Que nos indican proinflamación, ¿verdad? Que nos hablan acerca de que son directamente, que van al colágeno, que nos hablan de destrucción. Por ejemplo, la aspartato-aminotransferasa es un indicador de muerte celular, de tejido destructivo, ¿verdad? Y cada uno que ustedes van a leer, van a ser, van a ser directamente al colágeno, otros que no son colágeno, no van directamente al colágeno, pero van específicamente a producir una sobreexpresión inflamatoria, ¿verdad? Y que nos hablan de procesos de destrucción y principalmente de lo que a nosotros nos interesa, de destrucción ósea. Entonces, por eso hablan que si nosotros pudiéramos en algún momento hacer un análisis del fluido crevicular, que es un análisis que no es invasivo, ¿verdad? Porque tomar una muestra de fluido crevicular no es totalmente invasivo, pudiera realizarse algún tipo de pruebas donde pudiéramos tener cada uno de estos o estudiar específicamente algunos, ¿verdad? Para poder determinar el riesgo antes de que iniciaran los cambios y los signos clínicos, es decir, antes que tengamos pérdidas de inserción clínica, antes de que tuviéramos bolsas, antes de que tuviéramos ya pérdida de hueso principalmente, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos ustedes van a poder leer un poquito en el documento y vamos a poder entender de alguna forma que están asociados tanto a la destrucción de tejido como, por supuesto, asociados a algún tipo de microorganismos o lo que liberan los microorganismos, las endotoxinas y todo lo que liberan los microorganismos. Las metaloproteinasa, que también es importante verla en odontología, pues nos habla de la presencia, ¿verdad?, de este tipo de proteínas que están, digamos, como en una descomposición de la colágena y que la pueden estudiar y la pudiéramos estudiar en campos como periodoncia. También hay estudios en caries, también hay estudios en endodoncia y por supuesto en patología y donde hay destrucción de tejido en cáncer, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos biomarcadores y cada uno de estas moléculas, ¿verdad?, están asociadas a destrucción de tejido cuando hay una sobreexpresión en el organismo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el documento y vamos a trabajar un poquito, principalmente para tenerlos presentes, ¿verdad? Cuando leamos artículos y leamos información, sepamos que existen. Por ejemplo, esta aspartato-aminotransferasa que nos habla de destrucción, ¿verdad?, tisular. Anteriormente, los cardiólogos ven infarto, este tipo de enzima está elevada porque hay destrucción de tejido. Ahora ellos ya fueron específicamente, la tecnología se fue buscando específicamente destrucción de músculo, ¿verdad? Entonces ellos ahora son con las topominas, ya no con las aspartato. Ellos ya tienen sus topominas aparte y ya hacen otro tipo de pruebas que nos habla de infarto agudo, ¿verdad? Entonces, así ha ido creciendo el estudio de los biomarcadores y vamos viendo cómo van siendo más específicos para diferente tipo de destrucción, principalmente de colágeno. Entonces, el fluido crevicular también podemos medir el volumen. Algunos autores indican que esto también pudiera ayudarnos porque cuando tenemos presencia de inflamación hay aumento del volumen, ¿verdad? Entonces, también existe la medición del volumen, ¿verdad? Pero también existen los extremos. Entonces, todo lo que vimos anteriormente, pues son pruebas
bioquímicas, enzimáticas. En algún momento pudiéramos tener acceso a realizarlas, pero existen unos métodos más extremos, por decirlo así, o que requieren de tecnología mayor, como les hablé al inicio, y estamos hablando de las pruebas de ADN, ¿verdad? Que es biología molecular, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿verdad? Y tenemos que, pues, entender un poquito en qué consiste este tipo de prueba. ¿Alguien me puede hablar un poquito de este tipo de prueba? ¿Vamos bien hasta acá? Hoy sí se me fueron. Sí, doctora. Jóvenes, se regresaron a diagnóstico. Tuvimos que ir a reforzar a los compañeros, doctora. No, son bromas. A ver, ¿qué me pueden haber compartido o no han entendido muy bien? Porque pudieran haberse hecho la prueba, pero no saben en qué consiste. Yo no me la he hecho, doctora, pero recuerdo que me comentaron que toman la muestra y de esa muestra tiene que tener reacción con unos reactivos o algo así, si no estoy mal. Con unos reactivos. Ajá. Según yo, meten ya después como que el hisopo en un, ¿cómo se llama? En un tubito y lo ponen en la centrífuga o algo así porque tarda como 5 minutos o eso, más o menos. Sí, es un termociclador y bueno, para los que nos hemos hecho el examen, no nos pueden dar el resultado muy pronto, ¿verdad? Porque lleva varios ciclos, que son varios minutos y esos ciclos llevan aproximadamente, dependiendo ahora la tecnología, lo han ido acortando. Los primeros termocicladores corrían las pruebas en 6 horas, ahora hicieron unos más modernos que han ido acortando, ¿verdad? Entonces creo que los mínimos ahorita son de 3 horas, por eso es lo que le dan a uno el informe en la tarde o si se lo hace en la tarde hasta el día siguiente, ¿verdad? Y los otros tipos de pruebas pues sí son más cortos, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué tenemos ahí en el chat, habrán preguntas en el chat que me pudieran ayudar ahí a ver. No, doctora, La solo prueba es la respuestas de misma, que ya doctora. estamos. Sí, Con respecto bueno, a los mensajes del chat, solo estamos diciendo que estamos aquí escuchando. a que sí estamos por acá, que no nos Sí. dormimos, que no, ahorita no se duermen, sino cuando está así contento no se duerme. Entonces, bueno, está bien. Entonces, yo sé que es un tema muy árido, es un tema un poco complicado, es un tema que cuesta que nos motive un poquito, pero es bueno que tengamos el conocimiento. Muchos de ustedes van a estudiar periodoncia, van a hacer posgrados y obviamente pues este tema les va a apasionar, les va a gustar y algunos van a trabajar en instituciones en donde pues puedan tener la oportunidad de utilizar algún tipo de estas pruebas. Entonces sí es importante que tengamos ese conocimiento por ahí. Entonces, bueno, vamos a entrar a la cadena de la polimerasa, que es la que se está haciendo actualmente para SARS-CoV-2 y nosotros la hacemos para periodontopáticos, esta técnica. Fíjense que el doctor la publicó en el 85, el doctor Carrie Millis, y obtuvo el Nobel de Química en 1993. Y lo que se hizo fue que la técnica consiste en la habilidad natural que tiene toda célula de duplicar el ADN. Entonces genera múltiples copias, ¿verdad? Para que puedan ser leídas y poder asociar directamente algún tipo de microorganismo. Entonces se debe a este doctor él fue el que publicó la técnica, pero miren qué interesante esta noticia de ayer que se nos fue WhatsApp y que todos colapsamos. Algunos, estos dos doctores, el día de ayer, 4 de octubre, obtuvieron el Nobel de Fisiología y de Medicina. Es el doctor David Julius y Armen Patapouch, así lo pronunciaba la del noticiero. Yo dije, bueno, así será. Este tipo son americanos, los dos, y los dos ayer se les dio este homenaje, este galardón, ¿verdad?
porque ellos descubrieron los receptores para la temperatura y para la presión que nos pueda ayudar a poder controlar dolor crónico, presión arterial y, por supuesto, ya las casas farmacéuticas estarán ya creando esa molécula para estos receptores y poder avanzar en la ciencia. ¿Pero por qué se los presento? Se los presento porque leyendo el reporte, ¿verdad? De Suecia, en Estocolmo, en este lugar, ellos lo que utilizaron fue una técnica de biología molecular, como las que les estoy presentando, para poder encontrar esos receptores. Utilizaron una sustancia que tiene el picante, que no se me quedó, pero creo que es como capsaicina, algo así es lo que encontraron, lo que utilizaron del picante, lo colocaron para poder utilizar por medio de biología molecular, poder encontrar y descubrir los receptores de temperatura y de presión. Entonces, la tecnología va creciendo, hay nuevos descubrimientos y esto, primero Dios, va a permitir que existan nuevos analgésicos para el control del dolor crónico principalmente y no digamos para presión arterial, ¿verdad? Entonces, miren qué interesante, ayer se generó, ayer casi no habían fotos de ellos en el internet, yo traté de buscar para la clase y no aparecían, aparecía solo una foto de pantalla donde les dieron el premio y ya hoy en la mañana, pues sí, ya estaban más sus historias y todo más desarrolladas porque obviamente fue noticia del día de ayer. Entonces, estos médicos americanos utilizaron biología molecular para poder investigar y poder descubrir estos receptores. Entonces, importante, la tecnología, importante cómo se va desarrollando la ciencia, importante que en algún momento nosotros encontráramos algún tipo de biomarcador específico que pudiéramos controlar para evitar los signos clínicos ya de enfermedad periodontal, ¿verdad? Ya cuando se presenta la clínica, ¿verdad? Los parámetros que ustedes vieron para la clasificación, que pudiéramos evitar que un paciente pudiera llegar ahí. Pero eso será parte del reto en periodoncia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el PCR? El PCR utiliza un termociclador. Aquí podemos ver a sus profesores que fuimos a hacer una visita al laboratorio de biología molecular de San Carlos, que está en el CUM. En ese entonces lo dirigía el doctor Alberto García, que está ahí hablando y explicándonos sobre los procesos y cómo se llevaban a cabo y las micropipetas y todo lo que se utiliza para correr las pruebas, pues fuera gente de patología también que ustedes puedan ver por ahí. Y entonces, y la gente de los laboratorios que nos acompañó, del laboratorio que nos apoyan. Y pues tuvimos la oportunidad en ese momento de poder pues conocer que sí podemos tener acceso a algún tipo de esta tecnología, siempre y cuando tengamos los reactivos y las cepas específicas para hacer investigación. Entonces, ya un pequeño acercamiento más. ¿En qué consiste? Pues la prueba de PCR es una prueba que consta de 3 pasos, que lo hace el termociclador. Es una desnaturalización que es el ADN que está en una hebra. La desnaturalización lo que hace es que la separa, ¿verdad? La línea con los reactivos que el compañero habló, que usan un reactivo, y luego se extiende y multiplica esa hebra exponiéndolo a la cepa que querramos estudiar. En nuestro caso serían periodontopáticos, ¿verdad? Algún tipo específico de periodontopático, y luego se replica para poderse leer. Entonces, los pasos es la desnaturalización, que es la división de esa hebra, ¿verdad? Se divide. Si nosotros viéramos aquí, está como que fueran 2 hebras de ADN, las dividen, se colocan los primers para poder hacer el primer pegado, luego se hacen las extensiones y la repetición de los ciclos y la repetición de los ciclos para poder ampliar los fragmentos y poder hacer una lectura de la presencia del microorganismo. Notemos que lo importante acá es de que aquí no nos van a aparecer
ay, sí, aquí hay anaerobios o aquí hay muchos periodontopáticos. No, aquí tiene que aparecer el que estamos estudiando. O sea, es específico para un tipo de microorganismo, para saber si está presente o no está presente. Miren todos los que podemos ver en este tipo de pruebas, tanto en PCR, los inmunológicos y los enzimáticos, podemos ver la mayoría de estos microorganismos, que no se los voy a mencionar todos, pero los más importantes siempre que están asociados a enfermedad periodontal, que leímos en los documentos cuando estudiamos enfermedades, los factores de riesgo y que nos han proporcionado los docentes para el estudio de la patogénesis de la enfermedad periodontal y la etiología y patogénesis, pues tenemos Actinomyces agretibacter, Porphyromonas gingivalis, la Prevotella intermedia, que son muy importantes, el Bacteroides forcitus, que nos aparecen muchísimo en los reportes de los principales artículos de investigación. Bueno, entonces son las 10:30, yo creo que sí nos va a dar tiempo de hacer la actividad que queríamos. Este es son 2 pruebas que se le hicieron a un paciente para SARS-CoV-2. Primero se le hizo PCR y luego se le hizo antígeno. La doctora Carmen me va a hacer favor de subir al chat. Ustedes van a tener ahí los links para que puedan visualizar las 2 técnicas principales, una de inmunología del antígeno y la otra de PCR. Les pido por favor de que vean los 2 videos y que tomen las ideas principales de las diferencias entre una y otra. El video de PCR es muy corto, el video de inmunología es muy largo. Si quieren, no lo revisen todo. Lo único que quiero es si pueden observar en dónde hay técnica directa e indirecta en el desarrollo de la prueba, para que al final pues nos regresemos acá y podamos platicar sobre algunas ventajas, desventajas y diferencias de las 2 técnicas. Entonces, ¿estamos en el entendido que regresamos en 15 minutos? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, vamos a ver. Nos vamos a trabajar, lo hicimos de forma individual porque yo pienso que es mucho más fácil que ustedes bajen ahorita los videos, se pongan a observarlos y que ustedes vayan anotando principalmente qué describe y que describa, qué identifica PCR y las principales diferencias de las 2 técnicas, por favor. Entonces, yo voy a estar conectada por acá también si tienen alguna duda. No sé si hay algún pro o alguien quiere aportarnos algo antes de que nos vayamos a trabajar. Yo voy a estar por acá y les voy a hacer un poquito les voy a hablar para que ya regresemos a la actividad. Entonces, les agradezco, por favor. Ya están en el chat los links. ¿Ya los pueden ver? Sí, doctora, ya. Ah, bye. Entonces, por favor, pónganse a observar ahorita.
Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus... de, de, de los dos tipos de videos que vieron. A ver, ¿quién quiere aportarme acerca de PCR? ¿Qué tipo de prueba es? Es una prueba molecular. Es una prueba molecular. Muy bien. La segunda prueba, ¿qué tipo de prueba es? La de antígeno que vieron. Serológica. ¿Será serológica o será de las de inmunología o enzimática que vimos? Es enzimática. Es enzimáticas. Bueno, ¿qué tipo de ventaja le vieron a una con respecto a otra? La velocidad. La velocidad, ¿verdad? Una, en muy poco tiempo tenemos una respuesta y en la otra se dan cuenta cuando nos describe el video todos los tiempos que llevan para los distintos tipos de procesos, la desnaturalización, la colocación de los primers y toda para poder hacer la reproducción, ¿verdad? De ese ADN y que se vaya multiplicando la habilidad de duplicarse y que tengamos ya poder identificar. Pero y ventaja de la PCR, aunque fuera tiempo, tecnología y todo sobre la de anticuerpos. Es más exacta y confiable. Efectividad. Efectividad, ajá, es más confiable. ¿Qué más? Menos margen de error. Menos margen de error.
¿Qué más? ¿Qué vieron en la de anticuerpos? Vieron que se utilizaron los dos tipos de inmunología que vimos, la directa y la indirecta, ¿verdad? Porque para el grupo control utilizaban únicamente antígeno y ahí es una directa. Mientras que en la de prueba, en donde estaban testando, utilizan el complejo antígeno-anticuerpo. Es una prueba de forma indirecta, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pruebas utilizan las dos, ¿verdad? Una para control y otra para testar, para dar el positivo o el negativo, ¿verdad? Entonces, es importante primero saber que son dos tipos de prueba totalmente diferentes, ¿verdad? En una tenemos la presencia del microorganismo en PCR, mientras que en las otras vamos a ver lo que producen los microorganismos en el organismo y vamos a medir si hay una respuesta o no de antígenos, anticuerpos o antígenos en el organismo. Es distinto lo que vamos a medir, ¿verdad? Pero, por supuesto, por eso es de que al principio, cuando hay enfermedad, pues queremos saber específicamente el microorganismo, hacemos una PCR. Y cuando estamos buscando algún tipo de anticuerpos o alguna unión antígeno-anticuerpo en especial, entonces utilizamos otro tipo de prueba, ¿verdad? Pero es importante que las entendamos que son diferentes tipos de prueba, que son diferentes tipos de reacción, de respuesta del organismo, ¿verdad? Y que por supuesto existen las específicas para poder hacer un diagnóstico de un microorganismo. En nuestro caso, en periodoncia, cuando se va a hacer investigación y se quiere saber el microorganismo, el periodontopático responsable de algún tipo de afección, se puede utilizar PCR, que es mucho más específica que utilizar algún otro tipo de prueba. ¿Algo más que me puedan aportar de las diferencias? El precio. El precio, por supuesto, también. El precio, ¿verdad? Son casi el doble, ¿verdad? Hacer una prueba que hacer otra prueba. Ahorita que la tecnología ya la tenemos y ya tenemos los termocicladores y digamos, las compañías invirtieron en comprarlos, los tenemos a ese precio. Pero anteriormente hacer una prueba PCR era de 2,000 para arriba, ¿verdad? Entonces, ahora pues ya tenemos precios un poquito más accesibles. Por eso les digo, esa tecnología va a quedar y vamos a poder hacer más investigación en adelante, ¿verdad? Solo comprar el primer y las cepas para poder hacer investigación en diferentes campos de la medicina. Y en periodoncia, pues obviamente lo que más nos interesa. Y entonces, ¿algo más? ¿Algo más que podamos aportar a esto? ¿No? Bueno, entonces, en conclusión, podemos tener pruebas, después del examen clínico y radiográfico que aprendieron con la doctora Mariela, hay microbiológico, bioquímico enzimáticos, inmunológicas, histoquímicas, moleculares como PCR y ADN. Y entonces son diferentes tipos de tecnología, la forma de de ver todo lo que es el fluido preauricular, ¿verdad? También, y entonces podemos tener una gama de pruebas que podemos utilizar después de hacer un examen y una evaluación radiográfica que pudiera aportarnos. Como instrucciones, la tarea consiste en hacer una guía en donde van a leer el documento y van a desarrollar la guía. La guía es muy sencilla, no, por favor, no, ni la copien, sino uno la puede llenar solo leyendo. La idea es que vayan apropiándose de los conocimientos, ¿verdad? Para fijar un poquito lo que vimos en clase y al final sí van a tener que desarrollar un poquito sobre algunas de las moléculas principales que nos hablan de destrucción de tejido. Entonces, pero va a ser algo muy pequeñito y eso lo pueden hacer. Si lo quieren hacer, imprimir, hacer a mano, escanear y subir, lo pueden hacer. Si lo pueden hacer en Word, si lo pueden hacer en Writer, en Acrobat,
de alguna manera lo pueden hacer y se lo envían a su profesor. No se olvide poner su nombre, su sección, su carnet que están al inicio de la guía, ¿verdad? Y es un trabajo muy pequeñito y eso lo van a hacer para el 15 de octubre. Entonces van a entregar las tareas de la doctora Marielita, que son para acá para el 8, y con nosotros estamos hasta para el 15, que yo ya les voy a empezar a dar otro tema en esos días. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo, quiere apoyar algo en el material que se dio hoy, o damos por terminada la clase acá. Agradecerles el que se hayan sobreesforzado a pesar de que venían con alguna molestia y algún sinsabor por ahí, pero apoyándolos, ¿verdad? Siempre ustedes son nuestra razón de ser y ustedes saben que son importantes para nosotros, y si podemos apoyarles como equipo de Pereoncia, pues ya saben que también cuentan con nosotros, nos pueden escribir y nosotros podemos apoyarles también en alguna situación que tengan por ahí. El equipo se presta mucho para apoyarlos, ¿verdad? Entonces ahí miro al doctor José Manuel López, que está ansioso de platicarnos. Solo quería saludar a los jóvenes y agradecerle, doctora, por toda esta valiosa información. Me gustaría que dijeran los muchachos qué opinan acerca, bueno, en Guatemala casi no hacemos pruebas microbiológicas, serológicas, para ver qué tanta inflamación hay en el periodonto. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan la base química y base histológica de por qué se utilizan. Por ejemplo, en el documento van a ver cómo algunos compuestos que deberían estar internamente en una célula y de repente se encuentran abundantes en el suero del surco. Eso detecta que hay un proceso inflamatorio y hay destrucción de células. También se aprecian algunas sustancias que solo se liberan en procesos inflamatorios. Cuando veíamos, por ejemplo, los casos de inflamación crónica, hay marcadores que identifican que hay inflamación en el organismo. Pues lo mismo en el surco. Es interesante que se pueden detectar sustancias que denotan un proceso inflamatorio. Afortunadamente, como decía la doctora Fortuny, pues la inflamación aguda se puede detectar fácil con el sangrado. Entonces, la mayoría, pues no recurrimos a pruebas de laboratorio para confirmar si está inflamado o no. Pero si cada uno de ustedes tiene la duda de cómo se desarrolla esto, realmente es importante manejarlo, no quedarnos solo con lo empírico de ver lo clínico, sino conocer la histología. Entonces, ¿cuál de todas las pruebas les llamó la atención? Si alguien me puede dar una opinión así y de por qué le podría llamar la atención, ¿cuál es el beneficio que le ven? Ya están cansados, ¿va? El examen los dejó así aturdidos. Si no hicieron el examen. Y por eso esa insatisfacción de no haberse examinado. Tan tristes porque no hicieron el examen. Yo creo que ya dejémoslos descansar. Bueno, chicos, fue un gustazo saludarles y que todo salga bien en esta semana. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Feliz día.